Gracias por estar aquí. Lo primero que les quiero decir es, ¿hace cuánto que no se asombran, sinceramente? ¿Y hace cuánto que no se asombran públicamente? ¿Y hace cuánto que no se asombran públicamente porque les da pena que los demás se den cuenta de que ustedes no están enterados de lo que acaba de ocurrir hace apenas 3 segundos? Como si fuera una obligación que estuviéramos enterados. Bueno, pues estos minutos que me regala Ted, quiero que estén dedicados a que intentemos recuperar el sentido de la sorpresa, que creo que en muchos de nosotros está adormecido por lo que yo llamaría, es una especie de ente que no vemos, pero sí lo sentimos encima de nuestra cabeza y sobre nuestras espaldas. Yo le llamaría el ego digital, que nos empuja todo el tiempo a estar como en un sí, opina, del técnico que todavía no llega a la selección, del jugador que todavía no firma, de las carreras que todavía no corren, del piloto que todavía no se sube al auto, de la clase que todavía no toman y del maestro que todavía no entra al salón. ¿Ya están listos para poner en Facebook lo que les parece el maestro y postearlo? El asunto es que ese ente digital hace que esas opiniones nuestras tengan un sentido un poco, no solo profético, sino un poco mortecino. En algunas regiones de China se dice que los pájaros no trinan porque tengan que comunicar algo. Trinan porque tienen una nueva canción que cantar. Y en este universo de nuestros posts, nuestras opiniones virtuales y reales, es decir, las que emitimos con nuestro cuerpo y nuestra voz, hay algunas expresiones que a mí no me gustan, como por ejemplo, que ya no hay nada por descubrir o que ya no hay nada nuevo bajo el sol. Y les quiero platicar, para empezar, que una vez regresé de hacer una cobertura en Haití. Ustedes quizá recuerden que esa ha sido quizá la peor tragedia en el mundo occidental. Cuando llegamos, bueno, pues finalmente las casas construidas un ladrillo encima de otro sin varillas colapsaron sobre las personas, casas solo de un piso que terminaron aplastando a sus habitantes. Y me acuerdo cuando aterrizamos en Puerto Príncipe que había casi 2 millones de personas viviendo pues bajo plásticos azules en la cabeza, en la que literalmente se les cosía el cuerpo, se les cosía el cerebro y se les cosía cualquier posibilidad de tener un futuro. Y recuerdo, ahorita vamos a volver a Haití, recuerdo que regresando de esa cobertura, en un evento me encontré a un reportero veterano que me dijo, ¿y tú para qué fuiste a Haití? Yo fui en 1970, todo sigue igual. ¿En serio? ¿En serio él pensaba que todo seguía igual? Entonces, yo me niego rotundamente a pensar que lo visto sigue siendo lo visto solo porque nosotros lo vimos. Si eso fuera cierto, nosotros descubriríamos la realidad solo con nuestra percepción. Es decir, si nosotros describimos a la realidad a partir de nuestras experiencias o nuestras primeras opiniones, es probable que estemos frente a la óptica equivocada. El asunto es que si nosotros opináramos como ese reportero veterano a quien yo me encontré, por cierto, muy famoso, muy reconocido, entonces, ¿para qué salimos de nuestra casa? ¿Para qué estamos en una universidad? ¿Para qué compramos un teléfono digital y tenemos un timeline? Entonces, mejor nos tomamos una selfie. Por eso se suben, no sé si 1 millón o 2 millones de selfies cada día a las redes. Bueno, pero yo me negué a actuar como ese veterano y entonces si yo hubiera actuado como ese veterano, yo no habría viajado a Haití a preguntar sobre un artista que se llama Wina. Wina escribió una canción sobre una novia que se casaría exactamente el 12 de enero de 2010, pero el novio quedó sepultado en una lista de 316,000 muertos. Si yo me hubiera conformado con lo que me dijo ese reportero veterano, entonces no hubiera llegado a Deschapelle, en Haití, y no me hubiera encontrado con una mujer que les voy a presentar que se llama Mathilde Leblanc. Es una mujer amputada
Y me encontré en Deschapelles, en Haití, con que Deschapelles es la fábrica de prótesis más grande del mundo. Si me hubiera conformado con lo dicho, entonces yo hubiera escrito rápidamente un titular que dijera: ella es una de las tantas víctimas de la terrible tragedia en Haití. Pero resulta que se me ocurrió preguntarle: ¿y cómo llegaste a este hospital? Y entonces Mathilde Leblanche me platicó que con 2 muñones sangrando, con un hijo en un brazo, otro en el otro, se arrastró hasta una carretera, pidió aventón, llegó al hospital que se llama Albert Schweitzer. Entonces, ¿quién fue Albert Schweitzer? Y por preguntar eso me enteré que Albert Schweitzer es uno de los personajes más fascinantes que existen en la historia de la humanidad, porque fue el primer misionero médico que decidió llevar antibióticos a África. Y Albert Schweitzer dijo una vez que el dolor para la humanidad es un tirano más terrible que la misma muerte. Y Mathilde Leblanche me enseñó otro dicho que se dice en Haití, que cuando tú no puedas más de dolor, solo pongas un pie delante del otro y camines. Y esas son las cosas que me enseñó a hacer preguntas en Haití. El asunto es que yo pienso que todo lo que nos rodea es una incógnita y que nosotros somos una incógnita y que es a partir de lo que no sabemos que construimos nuestro propio edificio, el edificio de nuestra personalidad, el edificio de nuestras opiniones y en todo sentido el edificio de nuestro futuro. De hecho, los que nos dedicamos al periodismo, ¿hay alguien aquí que se quiera dedicar al periodismo? Bueno, pues los que nos dedicamos al periodismo encontramos algunos problemas, que es cómo narrar hechos una y otra vez, hechos que parecen los mismos. Por ejemplo, otra inundación, otro terremoto, otra manifestación, otro 16 de septiembre. Bueno, el asunto es que nos enfrentamos a eso. Y entonces alguien fácilmente diría: pues entonces busquen otras palabras, narren lo mismo con otras palabras. Pero yo he elegido otro camino, que es el que me gusta, que es demandar otras respuestas. Y yo creo por eso la pasión de ser reportera me encontró a mí y yo la encontré a ella. A lo largo de mi vida de reportera, a mí me ha tocado, he tenido la fortuna, la aventura de conocer muchos lugares. Ese es un regalo que me ha dado la vida. Pero por alguna razón en especial, no les voy a decir mi edad, pero hasta hace 2 años conocí la nieve. Digo, me habían tocado algunas lluvias ridículas de aguanieve en el Ajusco y en algunos lugares cerca de Tijuana, pero... Y entonces una vez estaba haciendo una cosa sobre cambio climático y estábamos... Ustedes saben que cuando desciende el avión, cuando ustedes viajan en avión, hay una capa de nubes abajo. Y no sé si recuerdan qué sienten cuando, por ejemplo, van de vacaciones, atraviesan esa capa de nubes y entonces aparece su destino. Y entonces gritan: ¡ah, ahí está la playa!, ¿no? Bueno, pues resulta que yo estaba haciendo algo sobre cambio climático, pero estaba pues en Escandinavia, y entonces esa capa de nubes empezamos a descender y duró, pues generalmente la capa de nubes cuando viajamos de vacaciones dura 3 segundos, 5 segundos, duró 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 8 minutos y no terminaba. Y entonces me invadió una especie de escalofrío de decir: ¿qué hay allá abajo? ¿Qué va a aparecer allá abajo? Y entonces, pues apareció el círculo, obvio no es un círculo, pero parte del círculo polar ártico, y esa extensión vasta de gris con blanco, créanme que sí fue emocionante verla, pero fue más emocionante lo que sentí preguntándome 8 o 10 minutos, ¿cómo será estar ahí abajo? Bueno, pues por eso les quiero explicar que a mí me costó mucho trabajo poner una línea que definiera esta conferencia. Mundos del periodismo, la vida de un reportero, cómo reportear, buscando la verdad, la información.
No, yo me quebré un poco la cabeza. El asunto es que el punto que quiero defender ante ustedes es cómo lograr nosotros, individuos digitales, no individuos digitales, individuos presionados por nuestro ego digital, cómo resistir o anteponer la presión de decir a la opción de preguntar. Y de hecho, compartirles qué sería si ante un hecho político, un momento de indignación personal, un momento familiar de amistad personal, llámese disgusto, felicidad o borrachera, no emitiéramos nuestra opinión inmediatamente y dijéramos una pregunta. De hecho, hace 3 días regresamos de cubrir la elección en Estados Unidos. Y pues ustedes saben cuáles fueron los resultados. Y a las 2 de la mañana del 9 de noviembre, mi camarógrafo me dijo, ahora sí, Carla, ¿qué madres pasó? ¿Ok? El asunto es que yo pienso que un periodismo que pregunta y que profundiza es un verdadero brazo que le hace bien a la sociedad. Porque en este momento que ustedes, de hecho es territorio fuera de PowerPoint, pero también territorio, se los agradezco mucho, lejos del WhatsApp, por lo menos estos minutos que nos quedan. Bueno, este periodismo que es riguroso, que pregunta, es un verdadero brazo para entender, para el entendimiento social, sobre todo en este momento en el que ustedes abren su teléfono y ven una noticia y están enterados, pero nos podemos enterar más todos si hay un periodista y un ciudadano que no opina y dice, si es que este es un corrupto, y pregunta más, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué podría pasar? Trasladen esas preguntas al resultado de las elecciones en Estados Unidos. Como dijera un reportero norteamericano que se llama T.D. Arman, el periodismo genuino no es el que presenta los datos correctos, es el que resiste la prueba del tiempo. El problema es que hay información que se nos da por hecha, ¿de acuerdo? Pero a veces esa información es falsa. Y es falsa, pero tiene cara de verdad. Y tiene cara de verdad o cara de, por Dios, yo lo sé todo, yo lo he visto todo. Y eso, si aquí hay profesores, eso es más peligroso en el caso de personas que ya tienen experiencia. Me gustaría presentarles la siguiente foto. ¿Ustedes conocen a Victoria Galindo Dillon? Bueno, ella se llama Victoria Galindo Dillon. Para los titulares de los periódicos y dentro del juzgado de Ciudad Juárez, Chihuahua, ella está acusada de delincuencia organizada, está acusada de secuestro. Pero tras estar en el penal de Ciudad Juárez y preguntarle por qué la detuvieron, Victoria Galindo Dillon me platicó que ella era mesera y estaba estudiando enfermería. Su pareja la obligó a atender a un secuestrado, a alimentarlo. Y cuando ese secuestrado iba a ser ejecutado, Victoria Galindo le dio la mano al secuestrado y le dijo, todo va a estar bien. Se peleó con la pareja y evitó que lo matara. Pero el asunto es que cuando descubrieron a la banda, detuvieron a Victoria Galindo y el secuestrado reconoció, me acuerdo perfectamente cómo dijo, reconoció mis manos gorditas. Y ahora ella es la primera mujer en México que está sentenciada a una cadena perpetua. ¿Más preguntas? El asunto es que a mí una vez me preguntaron qué era el periodismo. Yo les dije que no podía definirlo. Para mí el periodismo es como el mar, no es como un telescopio. Tú ves más allá, ves un punto. Pero ese punto te lleva a otro punto más lejano. Y más allá, hasta que nunca se te acaba lo que quieres saber. ¿Hasta dónde los ha llevado una pregunta a ustedes?
¿Ustedes saben dónde está San Pablo, México? Bueno, pues algunos me dirán que San Pablo, México, pues hay muchos, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Ese es el, no se ve bien, pero es el International Journal of Obstetrics. Una vez un amigo de Pakistán me mandó un artículo y me dijo, oye Carla, en su inglés pakistaní, oye Carla, me dijo, aquí hay una noticia muy rara de una mujer que se practicó una cesárea a ella misma. Y dije, ¿cómo? Entonces leí que decía San Pablo, México. Entonces dije, es que yo tengo que encontrar a esta mujer. ¿Dónde está esta mujer? Y me acuerdo que me senté, le dije a mi jefe, por favor dame 2 días, pero no le dije qué historia quería contar. Y me puse a marcar clínica por clínica los estados de Chihuahua, de Chiapas, de Oaxaca y de Guerrero. Duré muchas horas marcando, oiga, a ustedes conocen un caso de una mujer que podría haber, así eran mis primeras preguntas. Ya después de 100 llamadas, la llamada era, ¿ustedes no conocen a una señora que se hizo la cesárea? Entonces, hasta que en San Pablo, Huixtepec, Oaxaca, me contestó el doctor Honorio Galván. Honorio Galván atendió a Inés cuando a falta de médico, a falta de pareja, y viendo que su producto iba a morir, pues tomó un cuchillo de la cocina, se bebió un vaso de mezcal, se abrió el vientre, muy despacio según me narró, sacó el producto, cortó el cordón, se cosió con hilo de la cocina y sobrevivió. Me acuerdo que cuando encontré al doctor Honorio Galván, que fue el que me contestó en la clínica y me dijo, ahorita no tengo tiempo de atenderla. Y yo le dije, no, por favor, es que tengo que hacerle unas preguntas. El doctor me dijo, usted no va a llegar a su pueblo. Pues sí llegamos y conocimos a Inés y a su hijo Orlando, quienes andan pues, muy contentos allá en Río Tola, en Oaxaca, y sobrevivieron los dos a ese evento. Y eso me lleva, vamos a ver la siguiente foto. Esa foto la tomó Sebastião Salgado en los campos de refugiados en Ruanda. ¿Qué cosa más? ¿Qué narración de las tragedias podrían escribirse ahí? Todas. Pero miren esa foto, es una de las más bonitas que yo he visto. ¿Qué preguntarían ustedes a esa mamá? ¿Y qué preguntarían ustedes a ese bebé? Yo les preguntaría, ¿por qué están tan contentos? Eso. Lo que quisiera decirles es que el periodismo para mí es como un fuego que camina. Pero, para fortuna de ustedes, yo lo que creo es que la profesión no es un vehículo solo de nuestros saberes y de nuestras opiniones, sino también de nuestras carencias. Por ser pregunta, por andar curioseando, me he enterado, por ejemplo, que en África matan 10.000 elefantes cada año, que 3 de cada 10 mujeres que mueren en un parto lo hacen cerca de un hospital, que hay cientos de mexicanos en cárceles europeas de clase media y universitarios como ustedes, que por $3 o $4,000 aceptaron traficar por drogas. También un día me encontré que el que le hace los zapatos a la reina Isabel II es el mismo que le hacía los zapatos a Hosni Mubarak y a Muammar Gaddafi, por ejemplo. El asunto es que nosotros, periodistas o no, tenemos que elegir entre, como dijera Saramago, la ceguera u otra forma de pensar en la que escuchemos otras voces. De modo que lo único que les quiero decir es, sea el que sea la profesión que elijan o el medio que elijan para informarse, el más serio, el más profesional, el más prestigiado, el más sensacionalista, el más analítico, el más aburrido, el más innovador, tienen que encontrar a alguien que también los escuche y que digan, audiencia, ¿quiénes son ustedes? Una vez en un desastre, es decir, no importa solo las preguntas que nosotros hacemos, también hay que dejar que nos pregunten y contestar.
Una vez en un desastre me encontré a este señor. Vamos a ver la siguiente. Bueno, una vez estaba ahí grabando y me dijo este señor, ¿no quiere pasar a ver mi casa? Era después de un desastre. Y le dije, sí, claro, señor. Nosotros llevábamos como 2 días sin beber agua, porque no había. Entonces estábamos como bebiendo una lata de refresco, poco a poco, pues para que no se nos terminara el líquido. Estábamos muy agotados, muy asoleados, y ahora sí entramos a la casa del Señor. Y entonces lo que encontré en la casa del Señor eran cacharros, suciedad, un desastre, 3 niñas sucias, llorando, y entonces no había nada, absolutamente nada. Cuando se pregunten, ¿hay algo de comer en la casa? Nunca digan que no hay nada, porque en esa casa no había ni agua, ni un pedazo de pan, ni una olla con algo que arrancarle. Y entonces me miró fijamente, después de decirme, quiero conocer mi casa, me miró fijamente y me dijo, me voy a matar esta noche, porque mis hijos, ya no puedo alimentar a mis hijos. Entonces, lo único que quiero decirles es que no agoten ante sí mismos las posibilidades que les concede el no saber. Y antes de irme, me gustaría leerles un texto que me encontré, ahora me estaba mudando de oficina, y me encontré un papel que está arrugado, que está la muestra, que lo acabo de imprimir. Y es un poema de un chihuahuense fallecido que se llama Carlos Montemayor, que dice: estoy aquí en casa a solas, aquí están los muebles, el aire, los ruidos. Tengo un sentimiento tan transparente como el vidrio de una ventana. Es como la ventana en que miraba la nieve al amanecer, hace años cuando era niño, y pegaba la cara contra el cristal y entonces comprendía toda la vida. Como periodista, yo elijo la sorpresa, elijo el asombro y les pido que ustedes elijan las preguntas. Gracias.